Desde que llegamos aquí, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra boca para alabar a Dios mediante las canciones. Abrimos también nuestros labios para dar gracias a Dios mediante las oraciones. Llega el tiempo también de la exposición de la palabra. Hace algunos años cambiamos el orden. La comunión la participábamos y luego predicábamos. Ahora predicamos y después participamos de la comunión. ¿Por qué hicimos esto? Porque a veces puede que estemos acertados o no en la exposición de la palabra, pero lo que nunca está desacertado es lo que hacemos aquí. Esto es la gran declaración de la palabra. De tal manera te he amado que he venido al mundo para darte mi vida, para enseñarte que hay vida tras la vida que tú estás viendo con tus ojos, y que si tú confiesas y crees en mí, vivirás la eternidad conmigo. Y nosotros decimos eso, no solamente a través de la palabra, sino que cada uno que participamos lo confesamos y lo predicamos al participar de ello. Por eso es el acto más importante. No sé si habéis estado atentos hoy a la lectura de Hebreos, pero en la lectura de Hebreos hay una enseñanza muy rica. Yo voy a partir de la lectura de Hebreos del versículo 6, donde dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué valor tiene el ser humano para que le distingas de los demás seres creados, de la naturaleza, de la tierra, del universo? ¿Qué valor tienes? ¿Cómo te sientes? Al fin y al cabo, ¿qué consideración tienes acerca de tu persona con respecto al tiempo, a la eternidad, a la vida? Y esto nos introduce al concepto de la dignidad humana, porque la dignidad humana nos habla del valor que es propio al ser humano. El término dignidad se deriva del vocablo latín dignitas, que significa grandeza. Señala el respeto y la estima que distingue a cualquier individuo por el mero hecho de ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, no hay diferencia por procedencia étnica, ni de sexo, ni de condición social. Es decir, el ser humano es digno por sí. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, merecedor. La Biblia nos habla del valor que tenemos para Dios. El programa evangélico de televisión siempre acaba diciendo: tú vales mucho para Él. Es importante que tengamos esto en cuenta en los tiempos que vivimos. Yo valgo mucho para Dios. Y la Biblia razona con nosotros, argumenta con nosotros para decir por qué valemos tanto para Él. El concepto de dignidad humana se vincula con el de la libertad. La esclavitud es contrario a la dignidad, ya que no trata a las personas como tales ni como dignas. El esclavo ya no es considerado una persona humana, sino como un objeto. Y así lo vemos a través de la historia en aquellas personas y aquellos pueblos que se trataron como tal. También se refiere a la dignidad de las personas en la manera que éstas se comportan, si lo hacen con decencia, nobleza, decoro, lealtad y generosidad. Distinguimos a estas personas y le decimos que es una persona digna. Por ejemplo, a la hora de cumplir compromisos, la dignidad se refiere a la formalidad, la honestidad y la honra de las personas. Hace años, en España y en buena parte del mundo, cuando uno firmaba un contrato, daba la mano. Y la mano implicaba seriedad, formalidad. Ahora te dan la mano y más vale que no lleves un reloj que te desaparece. Yo no creía que esto era así, pero una vez me lo hicieron desaparecer a mí. Es concreto. ¿Qué significa?
el valor que nos da Dios y el valor que nosotros con nuestra conducta mantenemos y mostramos. ¿De dónde viene la dignidad del ser humano? La dignidad como valor es muy antiguo, pero sin embargo en el cristianismo lo presenta como un valor universal y reconocimiento de cada ser humano. Según la tradición judeocristiana, el ser humano fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. El concepto de libertad y de responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de la dignidad. Antes del cristianismo existía la idea de libertad y conceptos similares al de la dignidad, como el del honor, pero estos últimos se vinculaban a algunas condiciones sociales particulares y no a todos los seres humanos. Héroes, guerreros que nos libraban eran dignos de honor, pero eran ellos, no todos. En cuanto al reconocimiento jurídico, a pesar de ser una idea antigua, el reconocimiento jurídico de la dignidad personal no se produjo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la historia humana hasta ayer, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado en 1948. El daño sufrido por numerosos grupos de población, judíos, gitanos y tanta gente que sufrió en las guerras, durante la guerra y los años anteriores a ella, sirvieron al reconocimiento individual en las víctimas de la existencia de algo que no se les podía robar, que era la libertad interior. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Afirma en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 1948, fijaros, ayer. La palabra de Dios, como veréis, con mayor autoridad y con mayor rotundidad, va a decir algo a los seres humanos con mucha anterioridad a que los hombres hicieran esta declaración. En adelante, esta idea de la dignidad humana apareció recogida en tratados internacionales, en las constituciones de muchos países, y se consideró como la finalidad esencial del Estado de Derecho lograr condiciones dignas de vida para todos los seres humanos sin distinción. Se destaca la Constitución de 1949, la alemana, que como reacción a las atrocidades cometidas durante el régimen nazi, establece en su artículo primero que la dignidad humana es intangible y los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla. Fijaros, declaraciones humanas comprometiéndose a un derecho y a una obligación de respetarla y protegerla. Cuando acudimos a los filósofos y, oye, ¿tú qué dices acerca de la dignidad humana? Porque evidentemente el pensamiento fuera de Dios, nosotros tenemos la revelación sublime de Dios y con la autoridad de Dios somos un pueblo único, porque somos un pueblo que por fe admite la revelación de Dios. Dios ha dicho de Él y de nosotros mismos lo que de otra forma no podemos alcanzar. Por la razón simplemente, Dios nos ha hecho una revelación especial por medio de su palabra. Y como dice el autor de Hebreos, y la reforzó con milagros, con señales y con el testimonio fehaciente de gente que dijo, esto que ha sucedido es real entre nosotros. Y fue verídico. Y ya sabéis que fuimos muchos testigos de la vida, de la palabra y de la resurrección de Jesús de Nazaret. Pues bien, los filósofos hablan de la dignidad humana en este mismo sentido. Es un valor, un derecho innato, es un derecho fundamental y está asociado a la libertad y a la responsabilidad. Se basa en el reconocimiento de que toda persona es merecedora de respeto. De hecho, una de las cosas que creo que todos estamos de acuerdo
es que cuando se rompe el respeto entre amistades y parejas es lo peor que puede haber. Cuando uno no respeta a la pareja que ama, cuando uno no respeta al amigo, cuando uno no respeta la relación laboral, cuando uno no respeta el acuerdo, cuando los estados no respetan las leyes, la cosa ya se rompe. Es imposible vivir la convivencia, el bienestar. Hay una dignidad moral que se deriva del comportamiento de las personas en sociedad. Y dicen que la conducta de cada uno es según su moralidad. Una persona digna puede sentirse orgullosa de la consecuencia de sus actos y al mismo tiempo se puede sentir culpable si causa daños a otros. Orgulloso cuando hago bien, culpable cuando hago mal. Y hay una dignidad humana que se adquiere. Los seres humanos no siempre nos tratamos como nos merecemos. En este sentido, la dignidad de las personas hacia uno mismo tiene que ver con la consideración a sí mismo, de la autoestima. La palabra de Dios nos dice: quiérete, ámate, porque si tú no te amas a ti mismo, si no tú sientes el amor de Dios, ¿cómo tú vas a cumplir con mi compromiso, con mi carga de amar a los demás como yo te amo? La palabra de Dios nos dice: vales mucho para mí, yo te amo, ámate como eres. Ámate por lo que te voy a decir ahora, porque si no, no podrás llevar la carga de amar y tratar a los demás con el amor que tienes, que Dios te ha dado y que debes amarte a ti mismo. Una persona indigna es aquella que no se ama como se debe y no ama a los demás con respeto. La dignidad es algo que tiene que ver con aquello que hacemos, con nuestra conducta y con nuestro comportamiento. Algo objetivo, algo que vemos, algo que podemos valorar, algo que los demás valoran de nosotros mismos y algo que nosotros valoramos en los demás. Decía Einstein: solamente la moralidad de nuestras acciones puede darle belleza y dignidad a la vida. Amén. Cuando hacemos el bien, bienaventurados. Cuando hacemos el mal, somos señalados. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, porque os amáis, os valoráis, os cuidáis, os respetáis los unos a los otros. Y sobre todo esto porque la fuente del amor es la fuente de la eternidad que está en Dios. Fijaros que los derechos humanos, entre ellos la dignidad, se está pervirtiendo a marchas forzadas en los días que vivimos. La familia, dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Universales, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Caray, la familia. Y vemos cómo la familia está siendo denostada, criticada, perjudicada por los estados. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Declaración de los Derechos Humanos. Si os juzgamos a los estados en esta protección, el otro día oí a 4 sacerdotes católicos de diferentes países de América Latina y decían: oye, ¿cómo tenéis vuestras reuniones en los cultos? ¿Cómo tenéis la limitación de la asistencia a los cultos? Y dicen: a nosotros ya no es problema, la gente ha dejado de asistir. La gente ha dejado de asistir. Se ha acostumbrado al Zoom, a las reuniones, a lo que antes criticábamos que hacían en los Estados Unidos. Y dice, ya los lugares, aquí tenemos problemas todavía, no hemos tenido ese problema. Aquí tenemos problemas que hay más gente que quiere asistir que la que podemos, según las actuales normativas. Pero dicen, ya no tenemos ese problema. Y dicen, y ya creo que jamás volveremos a tenerlos, porque la gente ha dejado de tener la costumbre. ¿Cómo interpretamos ahora la palabra de Dios cuando dice, no os dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre? Porque cuando os reunís para animaros, para alentaros, para abrazaros, para besaros, no para distanciaros. Fijaros, los estados, las autoridades
Insisto, hay un momento determinado, como he dicho otras cosas, nos es necesario seguir las enseñanzas de Cristo por encima de enseñar las enseñanzas de los hombres, sobre todo cuando éstas entran en colisión. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociación pacífica. Sí, libertad tenemos, pero que si nos juntamos nos los pegamos. ¡Hombre! Vamos, como decía nuestro hermano, pensar que la olita va a ser más debilitita y que el amor y la reunión y el abrazo va a volver a nuestras vidas. Ejemplos de dignidad. Sabéis que estoy predicando, aunque como mis introducciones son tan grandes que al final no acabo, de las iglesias del Apocalipsis. Las iglesias Apocalipsis se desarrollaron en el primer siglo. Al fin y al cabo, el Apocalipsis es un libro escrito a final del siglo I. Una persona es digna cuando enfrenta las adversidades sin rebajarse. Las iglesias del Apocalipsis son aplaudidas por el Señor. Estáis enfrentando adversidades y no estáis negando vuestra fe. Una persona o un colectivo es digno cuando honra los compromisos adquiridos consigo mismo y con los demás. En eso estamos de acuerdo. Y una persona es digna cuando es fiel al compromiso con Dios. Amén. Nuestra dignidad como seres humanos, como cristianos, va a depender de la fidelidad a nuestro compromiso con el Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice en Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos está hablando de la posibilidad que existe de no prestar atención al mensaje de Dios, al consejo de Dios, y nos deslicemos. Cuando Jesús de Nazaret asume de adulto el rol, el papel asignado por el Padre, y para eso previamente ayuna, tiene un encuentro con Satanás. Os decía con nuestro hermano José esta mañana que aquí predicamos muy poco de Satanás, pero hay otras iglesias que predican solo y cada vez de Satanás, diciendo, Satanás está muy presente porque Satanás es aquel que quiere deshacer la obra de Dios en el corazón de los seres humanos. En aquel momento, Satanás hace algo. Satanás no es un ignorante y utiliza con Jesús textos bíblicos, pero textos bíblicos que los manipula. Fijaros, muy posiblemente vivimos tiempo en que se manipula todo esto de reconocimientos de derechos que tenemos, son manipulados contra el ser humano y contra la intención de Dios. Con que tú tienes hambre, di a esa piedra que se convierta en pan. No todo en la vida es money, 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 ni respeto ni consideración, sino es espíritu. ¿Dónde estados estáis reconociendo a vuestros ciudadanos en su parte espiritual y vital? ¿Dónde? Vivimos un paganismo colectivo. ¿Dónde? Yo no puedo seguirte a ti, predicador del miedo, cuando he conocido al Señor, el predicador de la vida, aquel que deshizo el miedo, diciéndote, ¿dónde está muerte? Nos lo predicaban el domingo. ¿Dónde está la muerte? Como algo de que hemos de huir. Señor, bienvenida será la muerte, porque con la muerte tu presencia será radicalmente patente en mi vida. Bendita seas. Ahora quiero vivir con dignidad. Una frase que os decía, más vale morir de pies que vivir de rodillas. ¿O no es así? Como cristianos, más vale que nosotros aceptemos la represión de este mundo, porque vivamos en la dignidad del Evangelio. No nos cansemos de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
el dominio ejercido sobre la opinión y sobre la voluntad por élites, por estados, donde no respetan al individuo, solo nos respetan en el segundo de ir a poner nuestro voto. Y el Señor nos respeta cada día, porque el Señor nos dice, si tú no ratificas el compromiso conmigo y no apelas a mí, yo no puedo hacer nada en tu vida. ¿Veis en qué manera está el Señor, que nos creó? Depende de que vivamos ratificando, y aquí en este mundo nos manipulan, nos meten por la televisión información que nos tiene un control, que nos siembra pánico, miedo, temor, que nos siembra el que nos veamos mal, hombres contra mujeres, maridos contra esposas, cuando el Señor, la familia, ¿por qué yo he de respetar al Padre? Hombre, desde el principio ha dicho la Escritura en la ley, el que no honra a su padre y a su madre no le puede ir bien en la vida. Y tú vienes a decir ahora que tu hijo tiene derecho por encima de todo. Y como decía nuestro hermano, te vas de casa y yo te financio tu estilo de vida, que va contra mí y contra el respeto y la deshonra. Es necesario, dice aquí, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. En aquel mundo, sabéis que se utilizaba a veces el lenguaje marítimo, y utiliza dos palabras que tienen sentido marítimo. Una es la palabra prosegein, que quiere decir amarrar un barco para su protección, y utiliza, oye, cuida de estar amarrado ¿a quién? Unido ¿a quién? A Cristo. Y otra es que es la del descuido. La del descuido de aquel que navega una nave y antes de entrar a puerto se desentiende, se descuida y el viento, la corriente o la marea le hace pasar del puerto seguro. Así que gráficamente este texto quiere decir, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado, no sea que el barco de la vida se nos pase el puerto y quedemos a la deriva y acabemos con el naufragio. Cristianos, lo dice y lo ratifica, tenéis que conocer muy bien la voluntad de Dios, profundizar en la voluntad de Dios para estar amarrado a Él y a su palabra, porque pueden venir vientos y tiempos difíciles. Es una imagen gráfica de un barco que va a la deriva, a su propia destrucción, porque el marinero está dormido. El peligro no está tanto en lanzarnos al desastre o al pecado deliberadamente, como en dejarnos llevar por el pecado poco a poco, sin darnos cuenta. Te subes en un tobogán arriba y lo normal es que en propia inercia te lleve abajo. Mi nieto, que hacía eso las primeras veces, cada vez que se caía mal y se daba un golpecito. Y yo le enseñé a reírse de los golpecitos. Pero lo importante es saber que a veces no son tanto los cristianos que dan la espalda a Dios en un momento determinado, como los que se dejan llevar a la deriva día tras día, poco a poco, y cada vez más se van alejando de Dios. Son muchos los que casi imperceptiblemente se dejan involucrar en alguna situación que les arrastra y aparta del Señor. La idea es que debemos estar constantemente de guardia ante el peligro de vivir a la deriva, sin anclarnos al puesto seguro del Señor y de la Iglesia. Estoy seguro que en algún momento de tu vida estas palabras se han reflejado en un hecho concreto. A mí me ha ocurrido. Yo no quiero negar al Señor, pero sin darme cuenta me veo involucrado desde juventud en las situaciones, en acciones, por agradar a uno, por no desagradar a otro, y poco a poco nos vamos alejando del Señor. ¿Cómo ha sido?, le preguntas a uno. Pues no sé. Empecé a dejar de reunirme con mis hermanos, empecé de aceptar un tipo de actividades, empecé a beber, empecé a fumar, empecé a drogarme, continué, y todo eso me llevó a alejarme de la libertad con que Cristo me hizo libre. La gloria humana, su dignidad espiritual. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Porque le hiciste poco menor que los ángeles. Esta traducción al griego
no es fiel al original, porque el texto de Hebreos hace alusión al Salmo 8, y el Salmo 8, como sabéis, las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo. Y en hebreo, cuando se refiere a este Salmo, no dice que se las ha hecho poco menor que los ángeles, sino que dice que el hombre ha sido hecho poco menor que Elohim, el nombre de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, el que está encontrado en la silla, Dios nos ha hecho poco menor que Él mismo. Como diría, que repito santamente Salomón, vivimos la vida en la carne y en la sangre sin darnos cuenta que somos poco menos que Dios. Es verdad que Satanás, consciente de ello, dijo, ¿y por qué no soy yo más que él? ¿Por qué no soy yo la alternativa a Dios? Porque mira este Dios creer que los hombres son capaces de amarse cuando son más malos que yo. Mira, Job, déjame a Job que lo pruebe a ver si es verdad que te ama. Y Job demostró que el amor es posible, que el ser humano somos capaces de lo malo, pero somos capaces de lo bueno. Hace unos meses o unos años, un matrimonio inglés en un hotel en España, en la piscina, creo que incluso era pastor evangélico el padre. La niña se lanza a la piscina, no sabe nadar, se está ahogando, el padre se lanza y muere ahogado. El amor te lleva a la heroicidad. No calculas en preservar tu vida, porque das tu vida por tus hijos, arriesgándola. Dios arriesga su vida, pero Dios arriesga su vida por amor a nosotros, pero no con el poder que tiene el hombre ilimitado, sino con el poder que tiene la capacidad para llevarnos a buen puerto y salvarnos para la vida. Si dice la palabra de Dios, si vosotros sabéis amar a vuestros hijos, ¿cómo no yo voy a saber amar? Porque yo soy la fuente del amor, una fuente de amor que implica el sacrificio y la abnegación. Pues bien, como dice aquí, tú lo has hecho poco menos que Dios, y que Dios nos quiso que gobernáramos a la creación. Dice el autor de Hebreo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo. Mira, Adán nombra, designa, administra todo aquello que he creado. Te he puesto sobre la creación. Hombres y mujeres cristianos, somos aquellos que estamos sobre todo lo creado. Es una dignidad única. Procede de Dios. ¿Pero por qué no le dijiste al león que lo hiciera él? No. El león no tiene el espíritu divino. No comparte conmigo la imagen, la esencia. Comparte otra parte. Pero es que nos dicen los genetistas que tienen el 78, el 98% de nuestros genes. Que sí, que ya lo sabemos. Yo os formé a todos en la parte material del misma esencia de la tierra. No os extrañe que tengamos un parecido. Pero vuestra esencia, lo que os distingue, es el aliento de vida, el espíritu que os puse en vuestro interior, que no lo tienen los animales, que no lo tienen los pájaros, que no tienen los árboles, que no lo tiene el agua, que no lo tiene la naturaleza, que no lo tienen. Todos tenemos esa esencia de Dios. Todos la vivimos, todos le obedecemos. El propósito original era que el ser humano tuviera dominio sobre todo, pero dice, no lo tiene. No vemos que ahora lo tiene. Y la Biblia nos da la explicación. El pecado, la desobediencia frustró los planes de Dios. El autor de Hebreos continúa diciendo, en medio de esta situación, Jesucristo vino. Y Jesucristo venció, sufrió, murió, vivió y está en la gloria, dice ahora. ¿Por qué? Porque Jesús, en medio de nuestras propias circunstancias, no desobedeció, sino que cumplió toda la ley, y después de cumplirlo todo, y después de morir por y entregar su vida, resucitó. ¿Para qué? Para recrear la nueva humanidad. Tú y yo, cuando nos reunimos como iglesia, pertenecemos al reino invisible de Dios. Somos reyes, somos sacerdotes. No te sientas indigno,
porque Dios nos ha dado la autoridad de representarla aquí en la tierra. Cuando hablamos de Dios, nuestras hermanas Ángela y Nair esta mañana han salido a repartir la palabra. Estamos utilizando el poder de Dios para testimoniar a otros y para rescatarles de la muerte eterna, para darles vida. Están funcionando como reinas y como sacerdotisas del Señor, porque llevamos a otros a la palabra y a la voluntad de Dios. El autor de Hebreos nos muestra tres grandes aspectos de la dignidad humana. La primera es que Dios creó al hombre con una dignidad única, poco menor que él mismo, era semejante de Dios, Señor del universo. Nos muestra el estado fallido del ser humano. Sí, pero ahora no lo vemos. Ya. El Señor lo sabe, el Señor no lo vemos. Habéis fracasado, pero al mismo tiempo habéis fracasado el ideal, la intención de Dios, pero os muestra un camino. Vuestra vida puede cambiar. Lo actual por lo ideal. ¿Por qué? Porque obedeciendo al Padre puede que el hombre pueda volver al propósito original que sin Cristo no hubiera podido hacer. Iglesia de Pérgamo. ¿Ya tenéis todo el concepto? ¿Ya tenéis la introducción? Ya debería acabar, Juan. Voy a terminar aunque sea rápido. Iglesia de Pérgamo. Ya sé que cuando os he hablado de la iglesia de Éfeso os he dicho, habéis perdido el entusiasmo del primer amor. Vivimos enamorados, insisto, mi mujer me lo dice cada semana y yo cada día la quiero más. No sé si te pasa a ti, Jesús, o te pasa a los maridos. Cuanto más conocemos a nuestras mujeres, más la amamos, porque más la necesitamos. Más consideramos el tiempo compartido. Como veíamos aquel que decía, yo después de caminar tantos años con Cristo voy a negarle a Él, que me ha hecho solo el bien. Y yo te digo, Juan, ¿que te ha hecho solo el bien? ¿Tú has visto las pérdidas de tus propiedades que has hecho? ¿Cómo te ven los vecinos? Ese es el evangélico, ¿eh? Ese es el cristiano en un mundo de católicos, o un católico en un mundo de protestantes. Ese te señalan, te vituperan. Habéis perdido vuestros bienes, habéis perdido hasta vuestra vida y habéis dado gracias a Dios de ser dignos de haber pasado por lo mismo que Él sufrió. Dice la palabra de Dios en la iglesia de Pérgamo, eres una iglesia valiente y eres una iglesia íntegra porque no has negado mi fe. Iglesia, sé valiente, sé íntegro. Y en cuanto a esto, en cuanto a este pensamiento, soy valiente, soy íntegro y soy digno de ser llamado cristiano. Pero en cambio, la censura por su tolerancia permisiva. Cuando dice, tengo unas pocas cosas que tienes ahí entre ti, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de carne, de cosas sacrificadas a ídolos, a cometer fornicación. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué le dice la iglesia de Pérgamo? Entre vosotros han surgido maestros que predican la doctrina de Balaam y la define. No así la de los nicolaitas, y también la de los nicolaitas. Recuerdo, hermanos, estamos a final del siglo I, el Señor Jesús ya ha estado, ¿cuánto llevaba? 60 años que había subido al cielo. ¿Cuántas generaciones habían nacido? Ya varias generaciones. Las enseñanzas de Jesús, y ¿dónde estaban los discípulos? Aquellos que oyeron. Unos repetían de lo otro. Y la esperanza de que el Señor viniera. Y porque el Señor ya no ha venido hasta nosotros. Que ya han pasado muchos años y el Señor no ha venido. Y nosotros diríamos hoy a los años 2000. Hoy muchos años han pasado más y el Señor no viene. Y nosotros decimos siempre, ojo, el Señor no viene como algunos dicen, no va a venir ya. Y como no va a venir, podemos hacer lo que queramos. Mirad, alerta, el Señor puede aparecer en cualquier momento. Y hay que estar vigilantes y permanentes. Cuidado con aquellas enseñanzas que se van introduciendo. A pesar, había creyentes en aquella iglesia, y recordad que la iglesia no era un local, la iglesia representaba a un pueblo. Tanto habíamos visto Éfeso como Esmirna como Pérgamo, eran grandes ciudades, culturales, administrativas. Recordad que estamos bajo el helenismo, no son tiempos de barbarie, son tiempos de intelectualidad, de racionalidad, de legitimidad, de leyes. Grandes ciudades, grandes centros culturales, grandes bibliotecas, grandes teatros, pero también grandes centros religiosos paganos.
y grandes costumbres paganas. Uno de Antonio Escotado, uno de los autores filósofos más, vive en Guadarrama, creo, ha escrito que en aquellos tiempos la droga corría como el vino. No había fiesta, no había reunión pagana donde la gente no se drogara, donde las orgías sexuales no se sucedieran. Qué difícil ser cristiano en un mundo no cristiano. ¿Cómo tú podías abstraerte de todo esto? Bien es cierto que los judíos, que también realizaban sacrificios, bueno, esto lo hacen a su manera, pero los cristianos no hacíamos sacrificios de animales, ni comíamos fiestas públicas, nos reuníamos casi en secreto. Los judíos señalaban, esos no son de los nuestros. Nos denunciaban, como ocurrió en España, a los evangélicos en un mundo donde el poder era del catolicismo. Te señalaban, te discriminaban. Qué difícil era ser cristiano y mantenerse puro. Dice, entre vosotros hay gente que dice, hombre, tampoco hay que ser tan estricto. ¿Qué tiene fumarse un porrito? ¿Qué tiene embriagarse con vino? Si es que, si no veis qué abrazos se dan, qué cariño se tienen. ¿Qué es eso de respetar a tu mujer? Pero si tu mujer es que muy estricta, hombre. Vete con otra mujer. Si Salomón tenía un montón de mujeres, ¿tú por qué no? ¿Tú vas a ser menos que Salomón? Hombre, vamos a adaptarnos. No hay que ser estrictos. Pero es que el predicador me dice, es que ese es muy fariseo, ese es muy estricto. Estas son las enseñanzas de las iglesias. Las iglesias se vuelven permisivas, se vuelven tolerantes. Y la enseñanza de Jesús es muy estricta. Sed santo porque yo soy santo. Una vez estoy en mi pueblo, estoy en vacaciones, estoy en la iglesia, porque yo siempre creo que un cristiano que es buen responsable puede sacar bendición de cualquier parte. Aquel predicador que había entonces en la iglesia predicaba muy bien, era muy evangélico, en el 99% podía decir amén. Acaba la misa, viene la procesión a pasear a la Virgen. Los hombres, pocos que entran a la iglesia, estaban fuera y muchos se escaquean. Y me dice el alcalde, Juan, ayuda a llevar a la Virgen. Le digo, ¿va a ser que no? O sea, resulta que estoy aquí predicando cada vez que me dejan a los jóvenes de por aquí, llevándoles lo que es el Evangelio, y ellos me van a ver ahora procesando a una Virgen. Te vas a enterar. Chico, las consecuencias, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en la iglesia, yo doy testimonio, pero hay cosas por las que no puedo pasar. Le dije, cuando yo era niño, he cargado tus tractores de paja tuya, porque yo soy uno de los tontos que entendía que de niño era más importante pertenecer al mundo de los mayores para servir que para jugar. Yo debo ser una cosa muy rara. Y cuando estaba en su era y veía a su hijo y tal historia, yo iba allí, te ayudo a cargar. Yo ayudo a cargar. Como ayudé a mi abuelo cuando tenía 9, 10 años y me encantaba. Y entendí que la vida hemos venido para servir, por amor los unos a los otros. Todo aquel que se escaquea no le entiendo. No le entiendo. La oportunidad que tenemos en la iglesia es para servir, con el Señor para servir. El Señor Jesús nos enseñó que debemos servir. Bien, yo no quería enrollarme con el alcalde ni con el cura. He estado con vosotros en lo que puedo decir amén, pero no voy a hacer un acto que va a deshonrar mi testimonio y la palabra que estoy enseñando. ¿Puede uno ser diferente cuando le crea inconveniencias? ¿Por qué no seguir las tradiciones religiosas de las ciudades que habitamos? ¿Por qué no mantener las costumbres sexuales del hogar? ¿Por qué no? Total, ¿por qué no? Si en América Latina a los 14 años ya se pueden tener relaciones sexuales legales, ¿por qué no hacerle un hijo a una de 15 años cuando no ha madurado todavía mental ni vitalmente y destrozando su vida? ¿Sabéis que en Estados Unidos se sabe que la mayoría de la gente que no llega es porque ha tenido hijos en edad temprana y no ha podido terminar los estudios ni realizarse? ¿Por qué no? Pero mira qué guapa está esa joven, mira tu historia. Respeta su virtud, hermano. Hombres de América Latina, hombres de España, respeta la virtud.
Cuando uno dispone de algo, es porque está dispuesto a comprometerse con alguien. Cuando alguien hace uso, tiene que ser responsable. No, la libertad solamente es un derecho. Todo ejercicio de libertad es responsabilidad, porque si no, hacemos un uso indigno de la realidad. Más bien nos iría si aprendiéramos a respetar la palabra de Dios en todos sus ámbitos. Bien, el Concilio de Jerusalén, como sabéis, hacia el año 50, había llegado a esta misma conclusión. No vamos a imponer a la gente obligaciones más allá, pero tampoco menos, tampoco menos. Y aunque el mundo hoy no dé importancia al sexo ni a las relaciones sexuales, desde aquí tenemos que predicar la virtud. No podemos tener relaciones sexuales. Yo hablo cada día con jóvenes. Son padres, pero no son maridos. Entre otras cosas porque las mujeres les dan una patada. Cuando ven que el dinero no es tanto como ellas pensaban, ellas se quedan con los niños, dan la patada al marido. Y no sabéis, el otro día un chaval guapísimo, si yo fuera mujer, le tiraba los tejos. También, digo, pero ya no vale la ¿Qué mundo vivimos? Bien, el Señor nos preserva. Si nosotros bendecimos al Señor mediante la obediencia, Él nos preservará. ¿Lo creemos? Termino. Hay un momento determinado en que dice el Señor: yo os he librado del miedo. Os he librado del miedo porque os he enseñado que cuando vivimos con Dios es incompatible convivir con miedo, porque el amor echa fuera el temor. ¿Lo entendemos? Muchos tenemos miedos hoy. Tenemos miedo a las relaciones, los jóvenes no quieren compromisos. Tenemos miedo incluso a qué nos va a pasar si nos oponemos a manipulaciones y a mentiras. Pero nosotros no somos de los que vamos a echar la vista atrás. Nosotros somos los que hemos dicho sí a Cristo y le vamos a seguir con todas las consecuencias. Amén. ¿Seguro? Amén. Porque Dios tiene reservado para ti un privilegio eterno, pero también tiene reservado para ti la posibilidad de que mientras que estemos aquí en la tierra, mostremos mediante nuestro testimonio la fidelidad a sus enseñanzas. E insisto en esta idea de Hebreos: cuidado, no te deslices, no pises un camino resbaloso, huye. Os he contado otras veces, creo que mi profesor de karate era campeón de España, y cuando le pedí un consejo, oye, ¿y qué ocurre si viniera una situación real de pelea? Y me dice: Juan, salir corriendo. Y yo decía, campeón de karate, y os aseguro que era muy bueno, muy rápido. Pero le escuché: Juan, ante la prueba de Satanás no la enfrentes, sal corriendo. Cuando veas el peligro de alguien, no te creas que tú tienes la fortaleza, corre. Dice: ¿por qué? Porque tú no sabes, me dice, si el que te ataca va a atacarte según las reglas. Cuando nosotros nos enfrentamos a Satanás, Satanás es un mentiroso y tiene escondido, y no sabemos si Satanás viene solo o acompañado. Así que bien hacemos para corrernos y refugiarnos en Cristo. Amén. Amén. En su iglesia. Amén. Amén. En el testimonio de los hermanos, que con su ejemplo podemos aprender, porque aprendemos unos de los otros. Y ahora el mensaje central: de tal manera os he amado, que os voy a recordar que di mi vida, que yo vine del cielo, de la gloria de Dios, y di mi vida. Por cierto, gloria que el Padre, tras mi paso por la tierra, me la ha vuelto a recuperar, porque viví en obediencia al Padre. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque tú nos has mostrado el camino para mantenernos con fidelidad a ti. Te damos gracias por el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Señor, haznos conscientes de esta realidad. Haznos obedientes a ti y a tu palabra. Haznos obedientes a ti, a la oportunidad que tenemos.
Si el mundo viene con consecuencias difíciles, ayúdanos a ser valientes. Si el mundo viene, Señor, y nos pone a prueba, ayúdanos a resistir la prueba, porque queremos hacer tu voluntad allí como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor.